Sí, no, yo la verdad que nunca he tenido problema con los alumnos, alumnas, siempre he tratado de ser lo más entretenida posible, ver sobre todo estas primeras unidades que no tienen mucho de legislación, sino que tienen más que todo de ideologías, de situaciones, de interdisciplinas. Qué bonito gotito. A Hermoso. ver, les voy a volver a mandar mensajes. No, yo le mandé en el grupo, pero igual no se haga problema. Mire, si no pueden venir, yo lo hago, lo trabajamos nosotros. No es una obligación, ya lo sabemos, el asistir a las clases teóricas sincrónicas porque después quedan en la plataforma grabadas y las pueden ver. Así que el que no puede, bueno, no se le obliga tampoco, sino que trata, ¿no? Bien, profe. Profe, una cuestión. Me he Sí, olvidado de participar en el foro. El trabajo uno, yo ya lo subí, eh, sí. pero se me ha pasado y no he No, no participado en se el... haga problema porque eso lo pueden hacer ahora. Lo importante es que podamos intercambiar, como usted dice, a través del foro. Ahí Miriam entró, pero salió o me parece que no la veo en la pantalla. Yo le di el ingreso. A ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las que quiera, estamos a disposición para eso. Eh, ¿Usted tendría noción, me podría explicar qué está pasando con esto de que los licenciados en niñez, adolescencia y familia y los técnicos en minoridad, vio que están protestando en la legislatura por una ley? Sí, ¿Qué la ley está de pasando? carrera. Mire, le ¿Ah? explico. Está regulada en cierto sentido. Yo me acuerdo que luché también por esto en el Senado, pero el tema es que no se les quiere admitir como carrera en el sentido de que tengan la posibilidad de trabajar menos horas para el Estado. ¿Me entiende? O sea, cuando uno le reconoce en la carrera, ¿cómo le va, Miriam? Cuando está reconocida como profesional psicólogo, todo eso tienen creo que 24 horas y así tienen 36. Entonces, como que el gobierno, por una cuestión ganancial, no lo puedo afirmar, estoy grabando, pero bueno, supongo que será así, por ahí no les dan, no porque la carrera no cuente con todo lo que, porque creo que tiene una aprobación, en principio se les paga la carrera, se les reconoce el título, pero no sé por qué motivo, supongo que debe ser por algo así, es como que no tiene la posibilidad de que se les reconozca para trabajar menos horas como un psicólogo o un trabajador social. Ajá, bien. Entonces, me parece que una cuestión un poco por ahí puede ser ganancial de los organismos porque les dan trabajo, lo hacen, pero trabajan como otra profesión, no como una profesión de profesional, digamos, así. Claro, Por no con eso el es la peso que lucha. debería de tener legalmente, por así Exactamente. decirlo. Eso es lo que tengo entendido. Que me parece que es una cuestión, no por no reconocer la carrera en sí, que está reconocida como carrera y más desde educación, y aparte de los profesionales de esta carrera, también hacen las maestrías igual que un psicólogo, que un trabajador social, que un médico, que un abogado. Se les reconoce en todo sentido el título, pero a los fines profesionales, por eso creo que hablan de esto, de que tengan que trabajar menos horas como cualquier otro profesional, no. Claro, tal cual. Bueno, si quieren podemos comenzar a ver esta parte. ¿Les pareció la unidad uno? ¿Qué tal les pareció? Cómo se, cómo se desenvolvieron con eso? No es un tema difícil de entender, prácticamente creo que es algo que todos podemos ir pensando y reflexionando sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, como le decimos. Y justamente ahora lo que haremos un poco más que tiene que ver con el enfoque de la justicia, el enfoque de las instituciones, el enfoque social, digamos, las investigaciones que se han hecho sobre el delito adolescente en cuanto a que tenemos que considerar factores que ustedes ya vieron también en otras asignaturas de riesgo, factores protectores, pero específicamente en adolescentes que tienen esta problemática de violar estos derechos fundamentales de las personas, ¿no?
Y dentro de esto me parece importante darse cuenta que, bueno, no es fácil comenzar con este estudio, no es fácil entenderlo porque tiene mucho que ver también con las ideologías. Entonces, esta segunda unidad que habla de estos enfoques de la posmodernidad, que habla de los factores, como decía, de la multicausalidad del delito, tiene, ¿no es cierto?, una importancia relevante para el estudio de esta asignatura. Entonces, yo voy a comenzar con ustedes, ya los he grabado, les he pasado las clases ahora a subir a la plataforma para que ustedes las vean desde los videos que yo voy subiendo, pero también nos da la posibilidad de ahora de ver las dudas, de ir explicando, de ir intercambiando, y como dije, pretendo que la clase sea amena y que ustedes tengan la posibilidad también de reflexionar y de comentar lo que vamos a trabajar esta tarde, en un tiempo, ¿no es cierto?, que a ustedes no les aburra, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí que puedan llegar a entender de qué se trata. Entonces, en esta unidad, como decíamos, a ver la multicausalidad de los delitos, lo que pasa con esta sociedad posmoderna, los enfoques desde la justicia penal que tienen que ver con el welfarismo, con el retribucionismo, y también hay distintos modelos de ideología, que eso sí los veremos la próxima clase porque me interesa darles más tiempo y sobre todo que ustedes tengan la posibilidad de ir haciendo estos foros y estos trabajos que también les ayudan a comprenderlo, ¿no? Entonces, hay estudios, muchos estudios que tienen que ver con este tema, estudios de distintos autores, como uno de los criminólogos más importantes en materia juvenil, que yo lo conocí, es un español de la Universidad de Valencia, el doctor Garrido Genovés, el doctor González, que ha trabajado con él en muchos textos criminológicos, y también un estudio de la doctora Graña, ¿sí? Precisamente ustedes vean que ellos hablan sobre todo, ¿no es cierto?, de que los chicos que están en situación de vulneración, fíjese qué prejuicio ¿no? En su estudio surge algo que yo para mí es prejuicioso, que es que proceden de familias más excluidas, de clases sociales desfavorecidas. Yo creo que en realidad quizá hay mucho también delito adolescente, pero no se ve cuando es de otra clase social, ¿no? Algunas partes dicen procede de familia con 4 o más hermanos, un 16% de estas evaluaciones que ellos han hecho, pero con chicos españoles, pero nosotros las traspolamos porque acá tenemos también, y yo se las voy a mostrar, evaluaciones y investigaciones que hemos hecho en Mendoza, que poseen expedientes en los servicios de protección de menores. O sea, los chicos no ingresan directamente al sistema penal, sino que muchos de ellos y de ellas tienen ya su ingreso en la justicia de familia o en los equipos técnicos interdisciplinarios con medidas de protección del equipo de la Dirección General de Protección de Derechos. También que las mujeres son por ahí en menor cantidad que los varones, incluidas en las conductas delictivas, y también la importancia, ¿no es cierto?, de algunos consumos de sustancias, como el tabaco, que es muy caro, ustedes saben, el cannabis o marihuana, el alcohol, y también que muchas veces se sanciona más a los y las adolescentes de sectores sociales empobrecidos, que es a lo que yo iba, a los inmigrantes. Por ejemplo, en los países europeos, acá en Argentina, los inmigrantes, yo he hecho estudios y no hay una verdadera relevancia en cuanto a la etnia, pero sí que en otros países se da, y sobre todo ahora con la gran inmigración que podemos llegar a tener después con la guerra y todo esto que nos viene. ¿Qué piensan ustedes de este tema de los porcentajes de los delitos? Y profe, yo acoto lo mismo que usted. Es como discriminatorio desde un principio. Es como decir, los que menos tienen van a ir a robar porque menos tienen, porque no tienen, y los que sí tienen no roban acaso o tampoco cometen delitos o tampoco tienen conductas infractoras. Es dudoso. Es totalmente dudoso, porque existen No, en barrios privados, sabemos, pero bueno, por tal vez, ahí. perdón, profesora, buenas tardes. Ajá. Digo, tal vez también tiene que ver con que eh, es como que se puede visibilizar más
en el sentido de que son las necesidades que tienen, al ser más visibles, es como que, bueno, lo estigmatizamos más, o sea, lo estigmatizamos directamente. Como que alguien de un barrio privado no puede, o sea, tiene todo, digamos, entonces es muy difícil que pueda cometer algún delito o no. Me parece a mí que es como que Es si... que cometen, quizás no el mismo delito, porque no va a robar las zapatillas, pero capaz que sí va a la casa de otro compañero, o el tema de abuso, o sea, el tema de robar a un vecino y que, bueno, que saben que no lo va a denunciar. Pero está asociado directamente a la gente de menos recursos, es decir, lo Es asociamos. que ese es el tema. Nosotros lo asociamos a la gente de menos recursos y eso hace que es... Ahí se... A ver, se acopló. No, es que es por darle impulso. A ver, a ver. Ahí estamos. Ahí ingresa una persona, no sé si ahí ingresó. Sí, profe, ya está. Ah, bueno, entonces apago ahora. Bueno, ahora seguimos, no, porque tengo que habilitar el teléfono para dar ingreso y no dejar de presentar y así podemos seguir conversando. Entonces, muchas veces nos pasa que somos como Profe, prejuiciosos. Sí, sí, me bueno, dice. también ver la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Que lo primero que toman acá es el delito o aquello que pasó en las villas, en los asentamientos, en los lugares donde menos hay, y no muestran en realidad eh, en, en poblaciones o en personas que tienen gran cantidad de recursos o una mayor facilidad. Eso también influye demasiado en los medios. Claro, ¿se acuerdan que vimos la última parte de la unidad 1, que ustedes tienen que escribir en el foro el tema, o sea, ver un poco esto, ¿no? ¿Qué hacen los medios? ¿Cómo contribuyen los medios a esto? Y entonces tenemos también, dentro de lo que es la experiencia de los niños y niñas con perfil, ¿no es cierto?, o signados como infractores, es precisamente esta diferente o desequilibrio entre las capacidades y las oportunidades de desarrollo de estos niños y niñas. ¿Sí? Hay algunos criminólogos como Alarcón que hablan de la existencia de 5 perfiles clásicos de adolescentes infractores y que dicen que las causas vitales es haber vivido una historia de abandono, es la vulneración de derechos, son las experiencias traumáticas de rechazo, la exclusión social, y que buscan un sentimiento de afecto, díganme si no, o pertenencia, y generalmente cuando no la encuentran, ¿dónde la van a ir a buscar? En las bandas, en los que están a su lado, en aquellos que los quieren captar precisamente para usarlos. Y puntualmente también una de las cosas que se vimos en las investigaciones que hicimos en Mendoza es la exclusión social, el abandono escolar prematuro, el riesgo de ingreso en bandas, o sea, puntualmente en estos soldaditos, ¿no es cierto?, que están alrededor de los narcotraficantes, que hace que también consuman sustancias, que hacen que se desarrollen conductas violentas, que viven en barrios que ya sabemos, este barrio, oh, no pases por ahí, cuidado, fíjate, esta escuela, no aceptes el cargo porque los chicos que vienen, y entonces vemos que los estamos estigmatizando, los estamos excluyendo, precisamente por el entorno, por esta vulnerabilidad social que tienen los niños y las niñas. Entonces, muy importante darnos cuenta hasta qué punto esta pobreza que ellos portan, no solamente una pobreza económica, porque a veces incluso los robos, bueno, sino esta pobreza de amor, esta pobreza de sociedad contenedora, de escolaridad. ¿Qué piensan ustedes? Sí,
es lo que usted dice, y usted también en la unidad 1 también había hecho hincapié en eso cuando mencionaba que en realidad debían haber acciones o programas para que los niños, para que los... a ver, que esto era producto de las necesidades, de lo que estaba pasando. Ay, estoy trabada, discúlpeme, profesora. Recién llegó el trabajo. Que usted hacía hincapié en la unidad número 1 cuando decía de que esto era producto de de que faltaban acciones por parte del Estado. Entonces, de que si lo traemos acá ahora, la pobreza, la exclusión social, la falta de escolaridad, tiene que ver con eso. Eso los excluye y también, y bueno, los lleva y aparte la contención familiar. Ustedes también hacían hincapié en la unidad 1, que era la parte fundamental del sistema. Entonces, y eso también me parece que hace que los niños que están vulnerables por su etapa del desarrollo en la que están, terminan cometiendo delitos o infringen la ley. Discúlpeme si no he sabido expresar lo que quería pero decir. está perfecto. Usted me está diciendo una concatenación fantástica entre la unidad 1 y esta, porque las dos tienen que ver con lo mismo. O sea, estamos hablando de este sistema que no funciona, porque es un sistema también de protección de derechos que no funciona, porque como siempre decía, la mayoría de los chicos tienen y han tenido algún ingreso quizá en el sistema de protección, y tampoco funciona como sistema de responsabilidad, porque la verdad es que no estamos trabajando con los colegios, porque esta realidad de las familias, esta falta de apoyo emocional en las familias, porque no la tienen ni ellos. Los padres y las madres están por ahí desesperados, no saben qué hacer, no hay un programa adecuado para poder incluirlos, no se los puede formar para formar a su vez a sus hijas e hijos. Este divorcio entre la escuela y la familia, entre la escuela y la sociedad, el hecho de poder brindar una escolaridad con temas que sean de relevancia y de interés para las niñas y niños. Yo sé que a veces falta a lo mejor una currícula adecuada, pero sobre todo también que los que impartan esta currícula tengan la posibilidad y las ganas de hacer cosas diferentes. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe, tal cual. Me ponía a pensar, profe, ¿no? En esto, en que la familia como primer sistema, ¿no? Que ya sea por un patrón cultural, por una estructura cultural, pasada, no se realizan en el aspecto. No se prioriza tampoco el aspecto, entonces desde ahí ya parte todo. Y que el Estado, como garante de derechos, tampoco habilita programas o no se llega con las políticas públicas, más allá de decir sí, los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derechos a una vivienda digna, de derechos a, bueno, los derechos básicos, pero tampoco se profundiza en la integridad, en el total desarrollo, en el desarrollo integral, y que tiene que tener afectividad de por medio. Entonces, desde ese punto, el Estado no imparte o no se compromete, no entra directamente a ese lugar, a la afectividad. Como también el año pasado hablábamos de en las escuelas, ¿no? Que tampoco se da esto de la salud emocional y todo eso, más allá de la escolarización o no. El Estado no brinda herramientas para poder lograrlo. Entonces se hace lo que se puede con lo poco que hay y no se llega a mucho.
Totalmente, Cristian, totalmente. Se trata, pero no se llega, porque no hay una política pública que esté, digamos, desarrollada interinstitucionalmente, Dirección General de Escuela, Desarrollo del Barrio, Dirección de Protección de Derechos, Sistema de Responsabilidad, todos trabajando unidos. Entonces, lo más importante sería este abordaje integral de los problemas sociales y personales del adolescente, de la familia, tener amigos con comportamientos prosociales, expectativas de futuro. ¿Qué expectativas pueden tener estos niños que ustedes ven en la foto? ¿Qué expectativas pueden tener un niño que esté en un barrio donde no tiene para comer o no le van a dar la leche, no tiene la posibilidad o la motivación para estudiar, sabe que se tiene que levantar y ir a robar lo que pueda para poder comer o para poder drogarse? Que el ocio no tiene que ver con haber rendido y haber hecho todo lo que tenía que hacer y ahora tengo un rato de ocio, sino que el ocio es prácticamente su forma de vida. Entonces, en este sentido cobran gran importancia programas de ocio infantil y juvenil, que realmente estos programas en los barrios estén orientados a promocionar alternativas saludables a los y las adolescentes, a los niños y a las niñas, como valores que son para la sociedad también importantes. ¿Para qué? ¿Para qué, Cristian? Para alejarlos precisamente de otro tipo de actividades y situaciones de riesgo. Entidades también, ¿no es cierto?, como distintas, digamos, uniones vecinales o asociación de jubilados. ¿Por qué no existe esta integración desde las distintas edades también para darles a los niños y a las niñas y a los y las adolescentes un lugar en la sociedad? Esta escucha activa que tenemos que tener, esta educación, esta inserción, esta intervención terapéutica que es fundamental para que ellos puedan intervenir en las cuestiones sociales. Porque los enfoques tradicionales, que es reeducar, reincluir, pero ¿cómo hacemos si tenemos otra juventud? Tenemos las redes, tenemos la tecnología, tenemos la droga en cada puerta, tenemos el acceso a las armas. Entonces no podemos seguir actuando como hemos actuado hasta ahora. Tenemos que trabajar con la empatía también, con la autoestima de los y las adolescentes, como centrales en cualquier medida educativa, que pueden, que como dice la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño, pueden, son más capaces que los adultos, las personas adultas en muchas cosas. Y eso se está trabajando. ¿Se ven estos factores como protectores que después vamos a desarrollar más ampliamente? ¿Se tienen en cuenta qué debemos potenciar en las políticas públicas, como hablamos de la familia, de la educación, la transmisión de normas, de valores? ¿Se hace eso? ¿Se trata terapéuticamente de estas situaciones? ¿Cómo estamos trabajando este tema de la empatía, ¿no es cierto?, del cuestionamiento, de la reflexión sobre las creencias que justifican la violencia? Porque, ¿qué estamos viendo ahora en nuestro querido mundo? Que hay 2 países que se están matando y que justifican la violencia en aras de ideologías, de poderío económico. ¿Y qué pasa con las y los adolescentes que están viviendo esto y dicen, no, ahora todo el mundo tiene inflación por culpa de la guerra? Como algo natural, como algo que no tenemos que rechazar. Entonces, qué importante que son los programas y las formas de que el niño pueda tener una intervención cuando salen de un lugar de privación de libertad y tener en ese entorno social al que regresan una contención que no tienen y por eso siguen. Y el posmodernismo, la posmodernidad, ¿no es cierto?, que realmente lo que hace es trabajar con las necesidades de la gente, crear necesidades de consumo. ¿Y esto qué ocasiona? ¿Qué dice la pantalla? Exclusión, estigmatización, etiquetamiento, porque si usted no tiene lo que la sociedad le pide que tenga, usted ve ahora elegante, esta persona que salió de un barrio pobre, de un chico que no estudiaba, que la madre decía elegante porque realmente estaba muy mal vestido, y que llegó a lo que llegó a través también de publicitar lo que viven los y las adolescentes, el consumo indiscriminado, me voy a portar mal, esa transgresión permanente que lo pone en un lugar de ejemplo. ¿Y qué nos dice la sociedad? Lo ensalza las conductas transgresoras, pero hay que tener en cuenta que
hay personas que pueden discriminar y que lo toman como una diversión, pero hay otros que lo toman como una modalidad de vida. Entonces, al hablar de posmodernidad, al hablar de este inicio de una sociedad en la que los individuos y las mujeres, los varones, están en búsqueda de la diferenciación, ¿no? Tanto de estilos, de forma de pensar y de actuar, porque los y las adolescentes lo que quieren es diferenciarse de su papá y de su mamá muchas veces, pero ¿dónde buscan la identidad para diferenciarse? ¿Sí? ¿Qué pasa con el consumo y esta autoestima que no tienen o que tienen demasiada y dicen yo puedo hacer lo que quiero, por eso está la autoestima elevada y puedo drogarme porque eso no me va a hacer nada? Entonces, qué importante tener en cuenta a estos adolescentes que buscan diferenciarse, como decía, pero que tienen que encontrar en una persona como la de la pantalla que está escuchando por qué quiero, qué es lo que quiero ser diferente, qué es lo que no me conforma de esta sociedad, qué es lo que no me conforma de esta forma de vida, qué es lo que quiero para mi futuro. ¿Sí? Entonces, buscar en estas estrategias, ¿no? Digamos, de difusión que tienen las distintas multinacionales, ver qué daño le pueden hacer a los y las adolescentes. Que acá, como buena parte, algunos trabajan y se quieren mover en ese stand, pero hay otros que no, y que ven, ¿no es cierto?, que la estigmatización está a la vuelta de la esquina, como pasó también en el tema de este chico, Lucas, por ejemplo, que falleció en noviembre del año pasado, que era un futbolista que tenía una vida por delante, pero que por ahí la policía a lo mejor interpretó mal, y nunca tiene que absolutamente que estigmatizar, que etiquetar, y menos aún que golpear con violencia, como en este caso. Entonces, uno de los chicos se quejaba y decía, el policía te ve con gorrita, te miran mal, te piden el documento, solo porque tenés una pinta, una forma que no es la correcta. Pero no es así. Tenemos que tratar de que desde todos los estamentos, de todo lo que tienen que ver con la adolescencia, el contacto con estos adolescentes, sea de una manera más empática, más comprensiva, más de amistad. Entonces, los y las adolescentes que no se sienten incluidos, pero que no poseen bienes, ¿sí?, que les den identidad, tratan de obtenerlos de cualquier otra manera, o sea, no se sienten incluidos porque no tienen los bienes, entonces los quieren conseguir. Esto es lo que hace que se identifiquen o identifiquen su identidad con lo que tienen. Por eso muchas veces no entendemos por qué si tenés esto vas a sacar más o vas a robar. Y porque quieren tener lo que muchas veces sus padres no han podido, e incluso hemos tenido casos en la justicia adolescente, de personas que tenían la posibilidad de estudiar, de tener lo básico, pero querían más, porque es la sociedad, la publicidad, el entorno, lo que muchas veces nos lleva a estas situaciones. Entonces, los y las adolescentes tienen esta situación y son muchas veces etiquetados. Y esto lleva, ¿no es cierto?, a que ellos tengan conductas que son infractoras y que nos lastiman como sociedad. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Sí, profe, es terrible. Yo, mientras usted hablaba, yo recordaba... Ay, no sé, ¿alguien más iba a hablar? Yo recordaba, profe, acá en mi barrio, yo soy de Guaymallén, Rodeo de la Cruz, un barrio muy, muy problemático hasta hace un tiempo. Y hay una chica que yo siempre la cruzaba en la calle y estaba drogada. Le estoy hablando hace unos 4 años atrás, yo tenía 20. Y un día digo, pucha, me voy a parar a hablar con ella, porque nadie le hablaba porque era mala, porque siempre estaba con una botella de vino, drogada. Y la piba agarró, entonces me dijo que qué quería, que por qué le iba a ir a hablar si nadie le hablaba. Y entonces me pongo a charlar, no, le digo, porque te veo que siempre estás sola. Y nos pusimos a charlar ahí. Y ahí le pregunto yo si había terminado la escuela y me dice que no, entonces la incentivaba yo a que fuera un CEN. Y lo que me dijo fue, mi papá es chorro y mi mamá es puta, perdonando la palabra. Pero dice, ¿qué puedo hacer yo si mis papás ya son así? Entonces ahí también volver a la Qué feo. expectativa, ¿no? Eh,
a que no tenía proyecto, a que ella se sentía inmerecedora de cualquier cosa. Y qué triste, me dan hasta ganas de llorar, porque bueno, después yo la acompañé a inscribirse a la escuela, terminó, hizo octavo y noveno que ya debía y terminó la escuela. Hoy por Qué bueno, Cristian, tiene, hacer algo por una persona así. tiene un poco de conflictos en su vida, ¿no? Todo lo que es la raíz familiar. Seguro. Pero bueno, hizo pareja, pudo terminar el secundario, ella ya vive en su casa sola, pero todo devenido de lo mismo, ¿no? De la poca expectativa y del sistema primario que es la familia. Y sí, mi amor, tiene que hacerlo. Realmente, pobre niña, ese amor que nunca tuvo y que a uno lo conmueve, como usted dice, me dan ganas de llorar. ¿Y cuánta gente que trabaja en esto no se conmueve y no se motiva? Yo creo que el secreto está en eso, Cristian, en dar amor, en brindar lo que uno pueda brindar a estos niños y niñas que merecen una vida diferente, pero que la vida que los padres, la madre, o sea, los que tienen una responsabilidad parental básica, no la dieron. O sea, ¿por qué tenemos que condenar por lo que veamos, como dijimos, por esta, ¿no es cierto?, portarrostro o situación? Y lo que usted hizo realmente es una actitud que deberían tomar todas las personas que están trabajando en esto, porque esa niña también quizá tendría que haber intervenido a lo mejor algún organismo al verla, si hubiera más presencia social de estos equipos técnicos que el Estado paga, ¿no? Bueno, ahora vamos a enfocarnos precisamente en la justicia penal y en distintas formas de tratar a las personas que infringen la ley. Y dentro de esto tenemos distintas ideologías o posturas, entre las que está el welfarismo penal, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué es eso, profesora? Y bueno, es un tema abordado por distintos autores, precisamente una de las personas que más trabajó en esto, que trajo, ¿no es cierto?, sus axiomas y que puntualmente, ¿no es cierto?, nos dio esta nueva visión, es un estudioso que tiene todos sus antecedentes en la justicia anglosajona, nace a finales del siglo XIX, precisamente esta ideología, pero tenemos que hay personas que la desarrollan luego y que tiene que ver con ver cómo tratamos el delito, cómo controlamos el delito y también, ¿no es cierto?, cómo tratamos de que esta situación penal que viven muchas personas no se convierta en la lápida, sino que sea realmente el inicio de una nueva vida. Porque precisamente en las raíces de esta nueva ideología, ¿no es cierto?, que fue a fines del siglo pasado, luego se desarrolló a mediados del siglo pasado, se desarrolló, pero fue del siglo anterior cuando comenzó, en que se empieza a hablar, como dije, en el derecho anglosajón, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y luego viene América Latina, ¿no es cierto?, y precisamente con el tema de adolescentes, distintos axiomas que tienen que ver con mostrarnos una visión diferente de cómo se debe trabajar, de cómo deben ser las intervenciones. Ellos hablan mucho de rehabilitación, de evitar los castigos o la retribución, de tener leyes que permitan condenas vinculadas a la liberación anticipada, a más a libertad condicional, y precisamente ellos tienen axiomas, ¿no es cierto?, trabajan puntualmente en una nueva red de principios y prácticas que se relacionan entre sí. Entonces ellos dicen que la justicia adolescente, con su filosofía acerca del bienestar de niños y de niñas, digo yo porque generalmente se habla siempre masculino, el uso de la investigación social, de las pericias psiquiátricas, la individualización del tratamiento basado en la evaluación, la clasificación de los expertos, el trabajo social, o sea, cómo prácticamente nosotros siempre estamos proponiendo que se trabaje, ¿no? Entonces tenemos que ellos hablan sobre la motivación, la atención de los niños y niñas, que tengan un centro de referencia,
que puedan tener una casa de estancia para poder luego posibilitar el seguimiento, y también en los casos de que tengan algún tipo de enfermedad o de adicción, tengan la posibilidad de ir a una comunidad terapéutica donde se puedan recuperar y reinsertarse, o yo siempre digo insertarse socialmente. Entonces, el primero de estos axiomas está alimentado por el optimismo liberal del siglo XX y considera como algo evidente que la reforma social junto con la afluencia económica, si tenemos dinero, eventualmente, dicen, se va a reducir la frecuencia del delito. ¿Por qué? Porque la prosperidad se visualiza como una prevención del delito, cosa que entonces en Argentina, imagínense. El tema del segundo axioma es también producto de este momento histórico específico, o sea, que puntualmente, ¿no es cierto?, el Estado es el que se tiene que responsabilizar de la asistencia de las personas, hablan de delincuentes, los autores, que son los que infringen la ley, que el Estado debe responsabilizar tanto en el castigo como también en el control. Y entonces, a lo largo del siglo XIX, el Estado había monopolizado, o sea, hace 2 siglos atrás, monopolizado y racionalizado de forma creciente el enjuiciamiento y el castigo. Ustedes saben que la sociedad no intervenía, que la víctima no intervenía, ¿no? Que realmente luego, bueno, surgieron algunas instituciones filantrópicas, sobre todo cuando nace el derecho penal adolescente, el derecho de menores, que se llamó en su momento a fines del siglo XIX, cuando se creó el primer juzgado especial, que ya vamos a ver al final de la unidad de qué se trata. Pero tenemos que, lo importante es que se espera que la política contribuya a la reducción del delito. ¿Y qué estamos viendo ahora? Hay pobreza, exclusión, falta de educación, falta de alimentos, mucha publicidad de lo que quiero tener y no tener, de lo que debería merecer. Y se promueve la justicia social, cuando en realidad vemos solamente asistencialismo. Cuando no le damos la oportunidad a las y los adolescentes, como bien decía Cristian recién, a veces de estudiar o de poder cambiar de vida. Entonces, respecto a los principios de esta, digamos, forma de ver, que justamente traemos el ejemplo de quien lo desarrolla, que es el doctor David Garland, que dice que hay millones de personas que están encarceladas y de manera innecesaria e improductiva. Entonces, esta forma de pensar el derecho penal, sobre todo para los y las adolescentes, expresamente está en contra de estos reformatorios, de estas prisiones, ¿no es cierto? Yo también, por supuesto, ustedes saben mi forma de pensar, que con adolescentes se tiene que trabajar de manera educativa. Tenemos que reemplazar el encarcelamiento por medidas comunitarias, como lo hace la justicia restaurativa o la mirada restaurativa, y que entre las décadas del año, de fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, en las décadas de los 90, bueno, hay cada vez menos categorías y realmente se encarcela más. O sea, a fines del siglo pasado, pensemos, y este siglo como que las leyes cambiaron, se hicieron penas más graves, ahora está queriendo juzgar a adolescentes por medio de jurados, que sabemos que la mayoría de los casos condenan a prisión perpetua porque existe como una especie de mirada social y no una mirada especializada en que la persona menor de edad merece un trato diferenciado, ¿sí? Y tenemos que, no basta, dicen los partidarios de esta postura, con condenar el delito, porque se necesita entender por qué cometió el delito, y eso también lo estudiamos con los adolescentes. Entonces, el principio rector, que no hay castigo sin delito, tiene que ser al revés, o sea, el delito no tiene que significar como consecuencia un castigo, sino un tratamiento educativo, tratamiento como forma de tratarlo como terapia, ¿sí? En algunos casos hará falta terapia, pero es cuando el niño, la niña, el adolescente tenga una situación de, digamos, de enfermedad mental o algo así. Este criminólogo escocés, que está graduado en la Universidad de Edimburgo, ¿sí?, y que realmente trabajó este tema, por eso lo traigo, también fue profesor de la universidad y sobre todo, ¿no es cierto?, criminólogo. La criminología es una ciencia que capta al resto de las ciencias sociales, humanas, médicas, para dar una visión integral de la persona y especialmente de la persona que infringe la ley. Entonces, ¿qué es lo importante en esta ideología?
que lo ideal para ellos es la habilitación, para mí, habilitación, para ellos, rehabilitación. Habilitar a la persona para que tenga una vida diferente. Que tengamos la posibilidad de brindar a los y las adolescentes, ¿sí? Una instancia diferenciada, no bajar la edad de punibilidad, mayor cárcel. Si ustedes van a trabajar con adolescentes, ¿qué es lo que tienen que tratar? De entender de qué se trata, ¿sí? Entonces, hay que terminar con esas posiciones que están marcadas por la venganza, que están marcadas por distintas ideologías que solamente tratan de brindar lo que la sociedad quiere escuchar. Tenemos posiciones marcadas en debates recurrentes que hablan, por ejemplo, de la cultura o la ideología liberal, que subraya que el delito era un síntoma de desigualdad y que los delincuentes debían ser entendidos, ¿no es cierto?, como personas que no se puede confiar, ¿no? Y que debemos ver qué pasa, que el castigo es menos útil que el tratamiento, y que la prisión era contraproducente. Esta postura liberal o que quería liberar, darle otra instancia, se contraponía con otra postura conservadora, que lo que quiere hacer es que dice que las condenas deben ser duras, porque así vamos a disuadir de cometer los delitos, y también que hay circunstancias sociales y psicológicas que deberían atenuar la justicia con la clemencia, y reconocen la necesidad de un tratamiento correccional y de una asistencia social, pero en algunos casos. Y el verdadero desequilibrio entre las dos posturas, que las dos incluso por ahí hablan de este tratamiento, de esta comprensión de la persona que comete el delito, está en el justo equilibrio, ¿sí? O sea, unos van como muy para un lado de la sanción y otros como para un lado de la liberación. En realidad lo que tenemos que tratar de hacer es buscar un equilibrio que realmente sea proactivo de la situación de los y las adolescentes. Otra de las cosas que se habla en esta postura es el poder discrecional de los y las profesionales, ¿no? Que está en contraste, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial de castigar, que desde hacía mucho tiempo estaba sujeto a análisis y revisión. Los poderes de los trabajadores sociales y psicólogos son visualizados como más benignos y apolíticos. Algunos dicen que sí, otros dicen que por ahí no están tan convencidos. Ahora, ¿cuáles son las políticas? ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas que proponen algunas agencias, ¿no es cierto?, de control? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que propondrán estas políticas de control social? A ver. A ver, a ver. Qué importante que es la política, pero una política proactiva de prevención, una política proactiva de contención, de ayuda, una política de inclusión. Supongo que debe, exacto, eso es lo que iba a decir, que de integración social, de inclusión, que no se les prive del derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Parece que tienen que partir desde allí y políticas públicas, como venimos diciendo desde un principio, dirigidas, direccionadas a la familia, me parece. Pero perfecto, ¿por qué? Porque la política no es una política de represión que tenemos que tener, no es una política de bajar una edad de punibilidad para dejar contenta a algunas personas o generar mayores votos. Acá las políticas tienen que tener en cuenta los organismos corresponsables, aquellos que puntualmente nos están dando la posibilidad a muchos, ¿no es cierto?, de colaborar con distintos programas, con capacitaciones, ¿no? Y eso es lo importante, darnos cuenta de que debemos seguir trabajando por una cultura diferente, no solamente control, poner cámaras y policías por todos lados, sino tratar de lograr
que esta voluntad retributiva, ¿no? De una legislación positiva, de poder poner, como digo, más venganza, más sanciones, más escalas penales, se convierte en una política de prevención del delito adolescente. Porque en general se ha cuestionado el populismo penal, que tiene que ver con este cuestionamiento que tiende a poner en duda la legitimidad democrática que pudieran tener estos movimientos, ¿no es cierto? Estas críticas pretenden poner en duda que la mera aglomeración de ciertas personas en algún momento determinado no implica por sí una mayoría. Pero no tenemos que ir a esto de quién tiene razón. Tenemos que, como dijimos recién, buscar el equilibrio. Y es cierto que hay mucha gente que puede salir a la calle porque mataron a un hijo, porque mataron a una hija, porque hay una violación, porque no hay justicia. Pero eso no quiere decir que tengamos que actuar de manera irracional y no de acuerdo a lo que dicen los parámetros o los estándares internacionales que vamos a ver también más adelante, y que tienen que ver con una política criminal de acercamiento al adolescente, más que control, educación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Darnos cuenta que este retribucionismo, ¿no? Y populismo penal tiene que ver con una actitud de ciertas ideas, ¿no? Que están fuertemente arraigadas en pensamientos, yo creo que no racionales, porque se sacan de encima lo que sería la responsabilidad que todos tenemos. Entonces, lo que pasa es que si viene, a ver, si la familia, como parte principal del sistema, es violenta, es expulsiva, no recibe, no tiene valores, y a su vez la sociedad también le ofrece lo mismo, por decirlo así, es como que ese niño, niña o adolescente no va a tener conductas o no va a crear conductas o sea, buenas o a favor de la sociedad, porque la familia no le ofrece lo que él necesita y la sociedad tampoco. Entonces, totalmente. es algo parecido a lo que decía Cristian de esa chica, ¿no? Totalmente, totalmente, querida. Y por eso estas ideologías lo que tratan es de intensificar el dolor, más pena, no le den de comer, políticas penales moldeadas por la gramática simbólica y fórmicas dinámicas diversas. Entonces la academia, los que estudian, cuestionan esta forma de medir la inseguridad y las consecuencias y de estos movimientos y esta visión de los derechos. Entonces a lo que van es a decir, no, en general lo que tenemos que ver son los factores de riesgo y de protección. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Y tenemos que incentivar estos factores de protección para que no exista la adolescente, que es de lo que estamos hablando, tan, digamos, vulnerable. Y una de las cuestiones que más vulneran los derechos de los adolescentes es el consumo de sustancias. Ustedes lo saben. Hay muchos estudios, como vamos a ver, como estamos viendo también en la pantalla, ¿no es cierto?, que hablan de la relación de estos problemas de consumo con el abandono escolar, con el bajo rendimiento, con la conducción temeraria, con embarazo adolescente, delincuencia. Todo esto tiene mucho que ver con esta falta de cuidado y esta situación en la que se encuentran tantos niños y niñas. Y hay una investigación que, bueno, la tienen toda totalmente en la plataforma, que habla sobre la diferencia de factores de protección de consumo de sustancias en la adolescencia temprana y media. ¿Por qué? Tenemos la adolescencia temprana, que es entre 12 y 14, y la adolescencia media entre 15 y 17. Y esta investigación lo que hace es analizar, a través de un modelo, ¿no es cierto?, de ecuaciones estructurales por dos científicos muy reconocidos como el doctor Gonzalo Musito, a quien tuve la suerte de conocer, fue miembro de la mesa examinadora de mi doctorado. Yo con mucho temor les aviso, porque no justamente de los estilos parentales en una de las partes de mi investigación. Y un poco en esta investigación de lo que habla es de que dice que los resultados indican que una adecuada comunicación, fíjense qué fácil, familiar, fácil de decir, difícil de practicar. Una adecuada comunicación familiar es un factor de protección en las dos muestras, tanto en la adolescencia inicial
como en la segunda, que sería la media. Mientras que una elevada autoestima social se plantea como factor de riesgo en la adolescencia media. O sea, quiere decir que la protección de la familia siempre tiene que estar presente, sea cual sea la edad del adolescente. Pero cuando son chicos más grandes, de 15, 16, 17 años, si vemos que, me ven, ¿vieron? Acá había una vez un chico que lamentablemente cometió muchos delitos y se hizo famoso. Y tenía una autoestima social tan grande que por poco vieron que después le ponen santo tal por la atrocidad de su vida y el sufrimiento de estos adolescentes, porque se muestran como muy autosuficientes. Pero esto es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque creen que como que tienen fama y esto perjudica muchísimo la posibilidad de... También estos autores analizan la autoestima familiar y las actitudes hacia la autoridad del adolescente o del adolescente, que son también factores relevantes en las dos muestras, tanto de 12 a 14, en nuestro país adolescentes a partir de los 13, y estos resultados pueden tener importantes implicaciones tanto en el desarrollo de programas de intervención, porque si nosotros vamos a detectar las causas, autoestima bajo, el comportamiento de la familia, la autoestima familiar, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué programa podemos activar? Entonces, estos procesos, fíjense, está con el tema de la droga, estos procesos multicausales, aunque asumen la existencia de diferencias entre una sustancia y otra, en realidad, las consecuencias son muchas veces similares. En las últimas décadas, la mayor parte de las investigaciones han asumido esta perspectiva que es multicausal, y ustedes también lo saben porque lo verán en otras asignaturas, y el papel que desempeñan algunos factores como la autoestima no está suficientemente claro ni tampoco la posible diferencia de su influencia en las diferentes etapas de la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa con la autoestima y el consumo, no? ¿Qué pasa con esta situación de tantos adolescentes que dicen, yo puedo dejar cuando quiero? Díganme si no lo han escuchado alguna vez de un adolescente. No, si para mí no es problema la marihuana, la droga. Yo porque quiero, y no me puedo reír si no me drogo, pero también si la quiero dejar la dejo. Y eso es un factor de riesgo que realmente tiene que ver con esto, ¿no? De que la autoestima de cada uno y el hecho de potenciar su posibilidad de elegir hace que muchas veces esta elección no sea la positiva. Pero también hablamos de factor de protección en la autoestima, ¿no es cierto? Y esa autoestima familiar, o sea, ¿qué piensa la familia de mí? Eso sí que es un factor protector, porque te tiene que sentir querida persona. El papel desempeñado por la autoestima social también comienza a cuestionarse, porque algunos dicen, bueno, este grupo no se puede ni ver. Entonces, esa persona ve que el grupo, la sociedad lo desprecia, y bueno, hay que ver qué influencia tiene este desprecio social, por decirlo de alguna manera, de este adolescente o esta adolescente en el consumo de sustancias. Pero ¿qué es lo más importante? Desarrollar programas, saber cuál es el problema y desarrollar programas. Estos cambios que se producen relativamente en poco tiempo pueden implicar también cambios en la influencia de determinados factores de riesgo y protección en distintos momentos de la adolescencia. Entonces, fundamental esta relación paterno-filial y la importancia de los modelos explicativos del consumo de sustancias. El padre y la madre primero. Y también el tema de ver cómo se explican las causas para este tema de la adicción, que para mí es fundamental trabajar. Entonces, el rechazo a las actitudes y valores normativos de la sociedad y las actitudes positivas hacia este consumo es un importante factor de riesgo cuando vemos que vamos a legalizar la droga, vamos a dejar que planten marihuana en su casa. Bueno, hay que ver, hay un uso medicinal, pero también hay un uso psicoactivo de conductas violentas. Entonces, tenemos actitudes favorables a este consumo y una percepción vinculada a una cierta transgresión de la norma que se establece, que está establecida en nuestro país en la ley 23737, cuando detalla cuáles son las sustancias que no se pueden consumir, y también es importante cómo las interpreta el adolescente para construir su identidad, ¿no? Una identidad que el adolescente y adolescente quieren que sea diferente. Entonces, si la sociedad le está diciendo, no debes drogarte, ya no, yo soy autosuficiente, yo puedo, yo sé lo que me conviene. Entonces, ¿cuáles son las actitudes de consumo y las diferencias entre adolescencia temprana? ¿Sí? Es importante analizar esta precisamente para tener en cuenta, punto 1, más que todo, la autoestima familiar y social.
y también la calidad de comunicación paterno-filial. O sea, esto lo ha repetido el investigador, como verán, en todos los sesgos de su investigación. Autoestima familiar, social, qué piensa la familia, qué piensa la sociedad, y sobre todo esta comunicación paterno-filial, dicen los autores, pero también es paterno y materno-filial, considerando las posibles influencias indirectas. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me parece importante, a ver, por ello, iniciar la última parte, ¿no es cierto?, que la voy a